Hola a todos, les damos la bienvenida a este clip informativo. Mi nombre es Carolina Porras, socia del equipo laboral de la firma. Junto con el equipo ambiental y penal les queríamos dar unas recomendaciones sobre los protocolos que deben implementarse en caso de que sus actividades sean exceptuadas del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno. Queremos hablarles de las obligaciones que tienen los empleadores, la gestión de residuos y la responsabilidad penal que se deriva de los incumplimientos. Es por eso que me acompañan también en este video Luis Fernando Macías, socio del equipo ambiental, y Pamela Alarcón, socia del equipo de penal y compliance. Entrando en materia, el marco jurídico que me establece las obligaciones de cumplir con medidas sanitarias específicas para el caso del coronavirus lo encontramos en la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud, y el decreto 539 del 13 de marzo de 2020. En la primera, la resolución 385, se establece la obligación de implementar las medidas sanitarias que se definen mediante circulares. Ahora bien, el decreto establece la obligación por parte de los empleadores de implementar protocolos que incluyan esas medidas sanitarias para el contagio del COVID. Lo importante es que estos protocolos deben ser adecuados por sector, en la medida en que los riesgos serán diferentes dependiendo de las actividades que realicen. Estos protocolos deben ser ajustados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que cuenten ya las compañías. Deben ser divulgados a los trabajadores y en su implementación deben ser verificados para, de ser necesario, corregirlos. Todo este proceso debe hacerse también de la mano con la ARL, que nos apoyará en la detección de los riesgos. Es importante tener ahora en cuenta las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones en la relación laboral. Primero, los empleadores podrán ser sujetos de multas generales que se establecían previa a la crisis del COVID-19 y multas particulares definidas en los decretos de la materia. Los trabajadores también podrán tener consecuencias. El incumplimiento de las medidas sanitarias que les sean definidas pueden ser considerados incumplimientos que generarán procesos disciplinarios o terminación de los contratos de trabajo si estos incumplimientos son debidamente comprobados. Ahora bien, para el empleador hay una consecuencia adicional, y es que si yo como empleador solicito al trabajador que se desplace, salga de su casa y rinda o preste servicios por fuera y afuera es que se contagia en la prestación del servicio, esa enfermedad puede ser catalogada de origen laboral. Y eso tiene varias consecuencias. Pues primero, la ARL será la encargada de cubrir esa enfermedad, y adicionalmente de comprobarse que el empleador no ha cumplido con las medidas sanitarias, podría tener una responsabilidad adicional, podría considerarse que hubo culpa patronal y el empleador también estaría obligado a responder por cualquier daño adicional que se pudiera probar judicialmente. Ahora le doy la palabra a Luis Fernando Macías, socio del área ambiental, para que nos hable de la gestión de los residuos. Ok, bien. Buenas. En esta parte vamos a tratar el tema relacionado con los residuos en el marco de la emergencia sanitaria derivada del COVID. Este es uno de los temas más importantes y novedosos que se están presentando actualmente y que tiene varias aristas que señalaremos a continuación. Una es la clasificación de los residuos, que es importante tenerlo en cuenta, que son residuos ordinarios, peligrosos y peligrosos por riesgo biológico. Estos residuos de riesgo biológico, ¿qué pasa? Actividades que antes no lo tenían, hoy la tienen, estos residuos, por los protocolos que se están ordenando elaborar por parte del gobierno para que las empresas lo cumplan, y va a comprender generación de guantes, mascarillas, esto seguramente también batas en algunos casos, en fin, una serie de residuos que una empresa antes no generaba. Entonces es importante por eso. Hay unas recomendaciones que debe tener en cuenta el generador, que es aplicar unos principios más allá del marco normativo. Son el principio de precaución, de prevención y de responsabilidad integral. Este último hace referencia a la responsabilidad que tiene desde el generador hasta el dispositor final en toda la cadena. Por eso es muy importante estar atento a ese marco normativo que pueda existir al respecto.
Un marco normativo que para efectos de la presentación lo resumimos en el decreto 1076 de 2015, que es una norma general, porque el gobierno no ha expedido una norma específica sobre este tema. Está el decreto 465 de 2020, que lo que establece es la posibilidad que dispositores de residuos peligrosos tradicionales puedan disponer residuos biológicos peligrosos previa a la modificación de la licencia ambiental, y eso es muy importante porque el generador tiene que verificar que el dispositor ya haya modificado esta licencia ambiental en caso que sea un dispositor de residuos peligrosos ordinarios, y en la otra verificar pues que cuente con los permisos también que tiene. Eso es fundamental para hacerlo. El gobierno ha expedido unos lineamientos generales para los residuos generados por personas contagiadas y por personas no contagiadas. Y allí es donde hay que hacer la clasificación de estos residuos en los peligrosos biológicos y los no peligrosos biológicos, y es muy importante tenerla. ¿Por qué? Porque se pueden derivar una serie de responsabilidades, como les decía, en toda la cadena, que va desde la responsabilidad de los administradores hasta una responsabilidad penal, pasando por la sancionatoria, que es la sancionatoria ambiental, principalmente, que es bastante gravosa y puede llegar a más de $1 millón de multa por no cumplir con estas obligaciones. Este es el tema que es importante en cuanto a residuos biológicos en la época del post-COVID. Gracias. Como les dijo Luis Fernando, yo les voy a hablar de la perspectiva penal. En este momento, todos tenemos unos deberes de cumplimiento y las empresas son responsables por sus actividades económicas y por ende también tienen ese deber jurídico de controlar fuentes de riesgo con ocasión a las actividades que desarrollan y siempre que eso esté bajo de su propio ámbito de dominio. Ustedes habrán podido ver que los decretos que han salido en el marco del COVID que ha expedido la Presidencia de la República hablan de consecuencias penales. Estas consecuencias penales no nacen simplemente de estos decretos. El Código Penal colombiano actual, como lo hacía el Código Penal anterior, ya consagraban delitos tendientes a proteger la salud pública de la colectividad. En este sentido tenemos dos delitos. Uno que hace referencia a la violación de las medidas sanitarias y otro que hace referencia a la propagación de epidemias. El primero, el artículo 368 del Código Penal, nos indica que cualquier persona que viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incorrerá de prisión hasta de 8 años. El segundo nos habla solo de aquellas personas, que puede ser cualquier ciudadano, que propague una epidemia. Es decir, ya no estamos hablando de la violación o de la infracción a una medida sanitaria, sino de la propagación como tal. En este sentido, si bien los dos delitos hablan de epidemias, se entiende que como el legislador lo que buscaba era proteger la salud pública, incluye también las pandemias, como es el caso del COVID. ¿Y cuáles son las consecuencias? Esto tiene, primero, unos riesgos penales y unas consecuencias. ¿En quién puede recaer la responsabilidad penal? Como les decía, cualquier persona que quebrante las medidas sanitarias. Cualquier persona que propague la pandemia. Es decir, cualquier persona que esté infectado y decida salir. No estar en cuarentena o que decida no estar dentro de los hospitales o de las clínicas que estén atendiendo el caso. Personas vinculadas a una empresa que tengan conocimiento sobre el quebrantamiento por parte de algún empleado de las normas sanitarias adoptadas en el marco de la pandemia y que permitan esa violación de medidas de forma intencional. Y acá quiero ser muy clara, tiene que haber una intención que un empleado dentro del marco de sus actividades esté quebrantando las medidas sanitarias y la empresa no lo permita. En este sentido, podrá haber responsabilidad penal del representante legal, del jefe, del directivo, de la persona que conozca y que intencionalmente permita que a través o desde la empresa se esté quebrantando una medida sanitaria. Por otra parte, también cualquier persona que de la empresa tenga conocimiento de un contagio de un empleado y que a pesar de ello, de forma intencional también, no adopte las medidas necesarias que tenga dentro de sus posibilidades para impedir la propagación del COVID. Acá estamos hablando que en muchas ocasiones hay algunos empleados y algunas empresas que tienen excepciones y que pueden estar trabajando en este momento.
Esto además se va a ir ampliando en la medida que nos vayan soltando por sectores y que nos vayan reintegrando a la vida productiva. En este sentido, no se estarían violando medidas sanitarias si estamos dentro de las excepciones, pero lo que sí puede pasar es que se esté propagando la pandemia si una persona está contagiada o si tenemos graves indicios de que lo puede estar y no hemos hecho nada para evitarlo. Consecuencias. Las consecuencias son las penas privativas de la libertad, que le inicien investigación. Obviamente esto tendrá que iniciarse todo un proceso penal. Actualmente la Fiscalía ya inició 118 investigaciones por esto. En algunas se las ha iniciado ya representantes legales de algunas compañías que no han evitado que esto suceda. Le han pedido los protocolos de medida sanitaria a las empresas para ver si hubo alguna omisión referente a estos cuidados que se deben tener. Puede haber responsabilidades civiles derivadas también en el marco de los procesos penales por los daños que se hayan causado. En este contexto es que se hace fundamental, se vuelve muy importante que las empresas tengan protocolos de actividades, no solo en este momento, si están en situación de aislamiento y todavía no han regresado a las actividades, sino también una vez podamos volver del aislamiento por sectores y que haya una reactivación de la producción y se levanten las medidas. ¿Por qué? Porque acá tendremos que tener mucho cuidado, no ya solo por el tema de no infringir medidas sanitarias, sino también mucho cuidado para que no haya una propagación desde o a través de la empresa en relación con sus actividades económicas por parte de los empleados o de sus directivos de la pandemia del COVID. Muchas gracias a todos. Como pudieron ver, lo que queríamos mostrarles con este clip es los riesgos y las consecuencias que a nivel laboral, ambiental, sanitario y penal se pueden tener con ocasión a la pandemia del COVID. Asimismo, la importancia de los protocolos de reactivación de actividades y de la producción para que evitemos al máximo estas contingencias que se pueden generar. Los invitamos a visitar la página de ppulegal.com, donde podrán encontrar mucha más información al respecto y nosotros también quedamos pendientes de cualquier inquietud que tengan.